Imagino que os suena la música, ¿no? Y el personaje. Pues muy buenas tardes. Como os decía antes, soy Javier Luengo, técnico de promoción empresarial de la Agencia Asesoría Local de Getafe Iniciativas. Antes que nada, dar las gracias al área de juventud, en la persona de Nani, de Silvana, que nos ha posibilitado estar hoy aquí y participar en estas jornadas, daros la bienvenida. ¿Cuántas personas que hay en la sala ahora mismo, más allá de las personas emprendedoras que me acompañan hoy, que hay 4, cuántas tienen algún familiar que sea empresario o comúnmente llamado autónomo? Bueno, unas cuantas. ¿Qué imagen tenéis de esa persona o teníais antes de? Sufridor. ¿Por ahí? ¿Qué imagen tenéis? Una persona seria. ¿Perdón? Una persona seria. Una persona seria. Fijaos, yo llevo 19 años en la Agencia de Asesoría Local. Cuando empecé a dar seminarios en los institutos, centros de la ciudad, hablaba a personas jóvenes como vosotras, lo imaginaban con un Mercedes y con mucho dinero. Y si alguna de las personas que opinaba hablaba de mujeres empresarias, pues todas llevaban traje, falda, chaqueta y muy elegantes, ¿no? El motivo de poner esa, digamos, más allá de provocar cierto impacto en vosotras, personas que estéis aquí hoy, y que este seminario resulte ameno, agradable y sobre todo que interesante y útil a futuro, por cuanto estéis ahora, la mayor parte de las personas jóvenes que hay en la sala, estáis en periodo de formación y quizás algún día queráis emprender, trabajar por cuenta propia, pero en ese momento lo que estáis es formándoos, ¿vale? Pero lo que deseaba y quería de esta sesión de hoy, y el que me acompañen personas, Jesús, Vitón, un joven de Getafe con empresa aquí, luego os presentaré a más personas que hay también que tienen un negocio en Getafe, es el que veáis que si a futuro decidís trabajar por cuenta propia, trabajar para vosotras, que veáis que existen posibilidades reales para hacerlo, pero que eso tiene, digamos, un precio, unas circunstancias, unos ciertos obstáculos que hoy por hoy, en España, siendo un gran país como somos, con mucho talento, creatividad, innovación y muchas virtudes más, digamos que no estamos todavía en ciertas cuestiones culturales y legales, estamos todavía a la altura. Si bien, claro que emprenden todos los días personas en nuestro país, en nuestra ciudad. Daros un dato, el año pasado se crearon 80 empresas a través de nuestro punto PAE, somos lo que llaman un punto de atención a emprendedores, tenemos un convenio con el Ministerio de Economía desde el 2006 y en pocos minutos damos de alta empresas, ¿vale? Pero que tiene, como os decía, pues un cierto precio y unas ciertas circunstancias que a veces lo imposibilitan. Lo normal es que cuando viene una persona a nuestro servicio, ahora os contaré un poco el papel de Getafe Iniciativas, lo que somos y cómo surgimos, lo que generalmente traéis, es una idea. Que esto sea susceptible de convertirse en una empresa, es decir, en algo viable y sostenible a largo tiempo, dista mucho de la realidad, ¿de acuerdo? Y no todo se puede porfiar a la idea en sí y que eso sea un motivo de éxito. La mayor parte de las ocasiones puede ser incluso un motivo de fracaso, ¿vale? Os comentaba anteriormente que os iba un poco a contextualizar lo que es Getafe Iniciativas, ¿no? Y lo que a mi juicio, y creo que dentro del Estado y de nuestra región, somos una ciudad que se puede calificar
de emprendedora. Eso no es así porque yo lo opine, ni porque, digamos, sea objeto de un artículo o de opiniones de alguna u otra persona. Para que os situéis, Getafe junto a Gijón y Barcelona fueron las primeras 3 ciudades en España que montaron un servicio de asesoramiento a personas y empresas por el año 86. Acabamos de entrar, como quien dice, en la Unión Europea, el año 85, en junio, ¿vale? Y nació como una OPI, Oficina de Promoción Industrial. Nani, que lleva muchos años, la jefa de juventud, trabajando en el ayuntamiento, y como ciudadana de Getafe, se acordará seguramente. Yo llevo desde el 2004, ya llevo unos añitos, pero sigo aprendiendo y Cruz, no sé los años, la gerente de la agencia local, creo que, aunque es ciudadana de Getafe, pero, bueno, pues en ese momento se decidió apostar por crear un servicio público que asesorara a personas que tenían la intención de trabajar por cuenta propia, ¿vale? Y creo que tenía una idea. Incluso en aquellas épocas que veníamos de una crisis muy fuerte, en los años 80, con unos índices, os sonarán a lo mejor estas palabras, pero cada vez menos, con una inflación de un 25%, con un paro muy alto, bueno, pues muchas personas estaban, desgraciadamente, yendo a una situación de desempleo y que, por tanto, bueno, por unas circunstancias incluso familiares, decidían o tenían que, digamos, pues buscarse las habichuelas, dicho coloquialmente, decidían trabajar. Eso, años posteriormente, se convirtió en una agencia de desarrollo local, es decir, en una entidad pública con capital público del ayuntamiento que, funcionando como una sociedad privada, pues daba una serie de servicios, tanto a empresas y a personas emprendedoras. ¿Todas las personas que estéis aquí residís en Getafe? ¿Sois de Getafe? Entiendo que sí. Sí. ¿Tú no? ¿De dónde eres? De Madrid Capital. Fijaos, Madrid Capital tiene una agencia de desarrollo local, se llama Madrid Emprende, que se creó por los años 2000, principios, y es la capital, ¿vale? ¿Cómo ves a Getafe? ¿Cómo ves a Getafe como ciudad? Apañada. Una ciudad moderna, ¿no? Sí. Con servicios. Sí, sí. Vale. Tenéis que situaros que el desarrollo de las ciudades en nuestro país, además, va paralelo a nuestra entrada a la Unión Europea, y eso, un tránsito legal, normativo, que se ha ido transponiendo las leyes que se hacen en Bruselas a España, pero además con un desarrollo del Estado autonómico, de las comunidades autónomas, y que en definitiva hace que las competencias, las funciones, caso de empleo, ¿vale?, corresponden a las comunidades autónomas. Bueno, pues en aquellos años que os contaba de cuando surge Getafe Iniciativas, la competencia, y sigue sin serlo, no era del ayuntamiento, era de la región, ¿vale? Eso ha hecho que, a pesar de no tener la competencia, se apostara por dar un servicio, como os decía, de asesoramiento público desde la ciudad, por cuanto muchas veces el ir a una ventanilla, y eso lo hemos vivido, forma parte además de nuestra cultura empresarial, ¿no? Vuelva usted mañana, es decir, la lejanía con el administrado y la administración, pues hace muchas veces que sea más difícil, y lo habéis vivido en vuestras carnes en algún momento, el cómo trabajo y el solicitar algo se hace, digamos, mucho más farragoso. Bueno, pues en aquel momento, el que una persona decidiera emprender, poner una empresa, un comercio, cualquier tipo de actividad que se pudiera asesorar desde aquí, era pues mucho más fácil. Para daros datos, el 95% de los proyectos que se desarrollan en el 5.º año mueren en España. Me acuerdo en el año 2014, en un curso de la Cámara de Comercio, hablaban que de 100 empresas, a los 10 años quedaban 2. A pesar de eso, ¿vale?, esta ciudad y muchas otras han apostado por un servicio como el que os digo y han logrado que hoy en día pues sea mucho más fácil, más accesible montar una empresa. Os daba datos antes del punto PAE, pues a fecha de en febrero, por ejemplo, llevamos ya 12 empresas creadas por personas de la ciudad, incluso muchas veces son de fuera. Antes de la pandemia, para que veáis un poco las cifras en las que nos movíamos,
En el año 2020, antes de empezar en marzo la desgraciada pandemia, llevábamos 22, y el año anterior, en el año 2019, se crearon 100 empresas. Es decir, estábamos en un momento de desarrollo económico, salíamos de una crisis tan dura como la que habéis vivido, como fue el 2008, asociado a un fenómeno como el de la burbuja inmobiliaria, en el que, bueno, pues este país sufrido, pues entre otras cosas, 5 millones de desempleados, ¿no? Bueno, pues Getafe, a lo largo de todos estos años, y como agencia de desarrollo local, hemos logrado que a través de estos servicios, bueno, pues haya sido mucho más fácil desarrollar una actividad por cuenta propia y que ahora, digamos, estamos en situación de facilitar a la ciudadanía pues una serie de servicios, como es dar de alta a una persona, sea una sociedad y en 24 horas firma ante notario y ya puede empezar a facturar, o una persona física, el tramitarles una ayuda de subvención, el facilitarles a través de las oficinas de empleo la llamada capitalización del pago único, no sé si os suena eso, sois muy jóvenes, algunos sí, y es trabajo, tengo un derecho a una prestación por desempleo y si desgraciadamente voy al paro y deseo emprender, puedo ese dinero emplearlo para poder poner mi negocio. Bueno, pues nosotros desde aquí les ayudamos a tramitar, cumplimentar esos papeles. Jesús, que nos acompaña hoy, ellos tiraron de un convenio que tenemos con la Caixa en forma de microcréditos de la obra social, de Microban, y con la cual pudieron poner en marcha el negocio. Digamos que una serie de servicios que ha hecho que Getafe, pues por daros otra cifra más, el año pasado se crearon 23 empresas de economía social. ¿Os suenan las cooperativas? ¿Sociedades limitadas laborales? Bueno, pues en Getafe en este momento estamos a la cabeza en la región. Se crearon el año pasado 23 sociedades limitadas laborales. Bueno, una de las cuestiones, por ejemplo, también es ayudarles a explicarles qué forma legal les es más idónea, ¿no? Todo eso hace que digamos que podemos definirnos como una ciudad emprendedora. ¿Verdad? No hace falta fijarse, pero cada vez más, hoy en nuestra forma de hablar diaria, usamos muchas palabras que son anglosajonas y muchos términos que, bueno, nos son un poco extraños cuando hablan de ecosistema empresarial, emprender, cisnes negros. ¿Sabéis lo que es un cisne negro? Un factor ajeno, externo al emprendedor, que no controla. La pandemia fue un elemento definido así. Por mucho que un emprendedor quiera poner en marcha un negocio y haga un plan de desarrollo, o sea, un plan de viabilidad y quiera, digamos, iniciar su actividad, todo no puede controlarlo. ¿Por qué digo esto? Porque la economía hoy en día forma parte de un sistema global y que hay cuestiones, fijaos lo que estaba acaeciendo hoy, desgraciadamente en Ucrania, nos va a afectar sobremanera, de una forma muy importante, en los próximos meses. Bueno, pues, cuando os imagináis, por ejemplo, porque intervengáis también, cuando yo, si os preguntase qué es el mercado, ¿qué me diríais que es? Los clientes potenciales y... Por ejemplo, ¿no? Los mercados cambian, porque cambian las personas. ¿Tú vistes igual que hace 4 años? ¿Tú escuchas la misma música? A pesar de que seáis unas personas jóvenes, si yo os preguntara, es decir, vivimos en un mundo cambiante. Eso que llaman de ecosistema empresarial lo conforman las personas, las sociedades, y hoy cada vez más, gracias a las nuevas tecnologías, un señor que viva en Taiwán, pues puede vender sus productos en Nueva Zelanda, y una persona como don Amancio Ortega, por ejemplo, gracias a esas TICs, ha sido capaz de crear un emporio, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, ese ecosistema empresarial lo formamos las personas, lo forman las empresas y cada día es cambiante, ¿de acuerdo? Porque las preferencias de las personas van variando, van cambiando. Os preguntaba antes cómo veíais a una persona emprendedora.
o empresaria, que no es lo mismo. ¿Seríais capaces de ver la diferencia entre persona emprendedora y empresaria? Venga, incluso los que estáis hoy aquí como empresarios, Usama, Camila, María Ángeles, ¿pensáis que es lo mismo? Venga. Una persona emprendedora, digamos, es alguien, ¿no?, que crea algo distinto, algo diferente. Es verdad que todo está inventado, pero digamos que puede variar el modelo de negocio, modificar el proceso de venta, mientras que una persona empresaria, digamos que es una persona gestora. Hay un tránsito. Yo siempre digo que lo importante cuando una persona se enfrenta a una situación así, y que la idea de hoy, como os decía en el seminario, es que veáis lo que no cuentan, de forma que, 1, emprendáis con cabeza, y 2, emprendáis responsablemente, no toda persona vale a la hora de emprender, pues digamos que en ese tránsito de una cosa a la otra, con sus fracasos y sus éxitos, seáis capaz de llevar adelante pues un maravilloso proyecto personal. Fijaos, leía en este libro, que luego os daré la referencia, me parecía interesante, decía, es que emprender como vivir y amar es solo una cuestión de voluntad. Doy fe de ello como persona. Yo he corrido 10 maratones, y para mí emprender es como una maratón. Hay un tránsito. Os preguntaba emprender, empresaria, emprendedora. ¿Qué pensáis que motivos o características tienen que tener? ¿Es mejor trabajar para alguien, trabajar para mí? Venga, ¿cómo lo imagináis? ¿Qué inconvenientes? Bueno, tú vas a tener ocasión de comentar e intervenir ahora, Jesús, igual que María Ángeles, igual que Camila, pero venga, al público más joven. Se supone que... Hay que ser alguien con, bueno, primero tener lo que decías, una idea, un proyecto, una ilusión también de querer hacer algo distinto. Permitidme en este punto, lo que has dicho es muy importante, no es tener un motivo. Me he quedado desgraciadamente en desempleo, tengo 59 años, algo que pasó en el problema del 2008, en la crisis del 2008 y la que pasó en la crisis posterior. Es tener un motivo, una ilusión. ¿Vale? Seguid. Venga, intervenid. Tener la capacidad de asumir riesgos. Incertidumbre. Esto que he puesto aquí como un cuadro no es una cuestión caprichosa. Yo siempre digo que emprender es como un puzzle. Aquí están mis actitudes con P, aquí mis actitudes con C. Venga, sacad más elementos, vais por el buen camino. Incertidumbre, motivo. Venga, fondo sur, por allí. Yo creo que también tener confianza, ¿no? Pienso yo. Confianza. ¿Pensáis que esto puede equivaler a esto? ¿A una empresa? Tú afirmas que sí. ¿Crees que sí? Siempre comento esto en el servicio cuando viene una persona. No os sintáis atacados, ni os sintáis... Es decir, aunque yo haga así o no, lo que estoy haciendo es un proceso de reflexión. Como si estuvierais sentados conmigo, luego os enseñaré incluso una herramienta con la que trabajamos. Jesús da fe de ello, Usama da fe de ello y Camila, que hace pocos días han entregado a la Caixa, ¿verdad?, un plan de negocio para su segundo proyecto. Ellos pidieron un proyecto de 50.000 euros. Desgraciadamente no tiene por qué equipararse a una empresa. Pero sigamos, más elementos. Seguid. Venga. Luchador, motivo, motivación, incertidumbre. El conocimiento de cómo llevarlo a cabo, tienes que tenerlo claro, no puedes ir a la aventura, tampoco. Un plan de acción, ¿no? Plan de negocio.
Fijaos, hay 3 cuestiones que yo comento de primeras a cualquier persona emprendedora que venga al servicio, en base a un cuestionario que le hago. Le digo, cuéntame tu idea. En el caso de Jesús, no sé si, porque no pasaron en primera sesión no pasasteis por mis manos, y el caso de Usama tampoco. Camila creo que sí, pero les digo, ¿qué dinero tenéis? Idea, dinero. Perfil profesional y personal. Bueno, pues esta es una de las recomendaciones que hago. ¿Cuál pensáis que puede ser la segunda? Yo les pregunto, ¿qué situación personal laboral tenéis? ¿Cuánto dinero? ¿Qué idea? En última instancia les digo, plan de negocio. Os pongáis como os pongáis. Y no deja de ser, esto que tengo aquí, lo llevo al papel y como un espejo tiene un reflejo, con rima y todo. Un reflejo económico. Y como os comentaba antes, siempre puede haber cisnes negros, desgraciados, factores externos a esa persona que no puede controlar. Fijaos la cantidad de empresas que en un caso le fueron muy bien con la pandemia, días antes pusieron un negocio de comida que se convirtió en una mina de oro porque empezó la gente a pedir a domicilio, y gente que montó días antes una empresa que tuvo que cerrar, a pesar de ERTEs, ayudas, etcétera. ¿Qué otra cuestión pensáis, qué otras 2 cuestiones pensáis que recomiendo? Hubo años en los que decía, el 2008, estos son exigencias. Y les decía, mi palabra no es un dogma de fe, pero, bueno. Sencillez. En este país somos dados a hacer las cosas a lo grande. No, yo quiero tener en la calle Madrid el mejor local de 150 metros, que tiene mucha visibilidad, pasa todo el mundo, me va a ver, un buen escaparate. No tiene por qué. Os decía antes, haciendo el paralelismo con la maratón, esto es un tránsito. No es malo emprender pensando en grande, pero sí tienes que ser consciente de qué mimbres tengo al inicio. Pensar en grande sí, pero con un plan, como decías tú. Bueno, ya iré cubriendo etapas. No pasa nada. Es vuestro caso. Si quieres, cuenta cómo iniciasteis en 2 minutos ese inicio. Muy buenas, lo primero, chicos, soy Jesús, tengo una pastelería aquí muy cerquita de la calle Madrid, en la Plaza General Palacios, y ya os digo, mi aventura empresarial fue bastante más fácil empezarla que acabarla, desde luego. Vinimos a Gisa buscando un poco, yo veía mi empresa primero, con mi padre y yo, que estábamos pues con una idea de queremos hacer una pastelería, luego fue mutando y ya somos pastelería, panadería y cafetería. Ya no solo, como dice él, la idea que tienes, sino la flexibilidad que tengas con ella. Y permíteme, sí. Y hay una diapositiva en la presentación, en ese plan que decía vuestro compañero. Toda idea está basada, sustentada en un modelo de negocio, ¿vale? Continúa. Sí. Y bueno, la cosa es que no sé muy bien por dónde empezar. El proceso, empezarlo es muy fácil. Lo primero que tenéis que hacer es ir a hablar con este hombre, ir a Gisa, podéis tener en el motor los engranajes perfectamente puestos, pero si ellos te proporcionan todas las instrucciones que necesitas para montarlo, y muchas veces la gasolina, como ha dicho antes con el tema de CaixaBank, no es necesario tampoco que seáis, como muchas veces se piensa, que necesito mucho dinero para empezar. No es necesario, solo hay que tener muy bien pensado qué es lo que vamos a hacer, qué sé hacer, hasta dónde llego. Y te pienso interrumpir. Sí, adelante. Tercera recomendación.
qué está aconteciendo en el sector al que me quiero dedicar. Llegado el caso extremo, no es malo introducirme en un sector que no conozca, pero sería necesario, es necesario conocerlo. ¿Existe ser humano perfecto? Luego, persona emprendedora perfecta no existe. Y cada día, es más, vosotros representáis los rasgos de la sociedad en la que vivimos actualmente. Estamos en un momento de incertidumbre, me caso y me separo dentro de 10 años, trabajo hoy aquí en esta empresa y mañana me jubilo en otra, y en una sociedad de formación permanente. Estamos permanentemente formándonos todos los días. Tenga en mi caso 53 o tengas tú 18, que no sé los años que tienes. No, para nada. Quiero decir que uno tiene que saber, os sorprendería la cantidad de personas que yo he visto en 20 años llegar a GISA y querer poner un negocio en un sector que no conocían. En muchos casos hemos sido capaces de encauzarlos y pivotarles a algo que de verdad supieran, conocieran y fuera su pasión, porque muchas veces no tienen en cuenta, suele pasar, fijaros, con personas que no son españolas, a lo mejor vienen de fuera, no son personas jóvenes que ya se consideran españolas porque han venido aquí muy jovencitos, no, de la necesidad virtud sí, pero no se cuestionan que, oye, si yo era ingeniero en mi país, ¿por qué no puedo hacer lo mismo en España? Ah, bueno, tengo que homologar un proyecto, el proceso de formación que tuve allí. Fijaos, muchas veces entran en modelos de negocio y en sectores que no conocen. Repito, no hay persona perfecta. Si no soy una persona, hablaremos ahora de los rasgos de persona en sí, no soy una persona abierta, extrovertida, difícilmente puedo ir a vender como un comercial. Tendré que hacer un curso de ventas. Bueno, pues ese aspecto es fundamental. Vuelvo a donde Jesús se quedaba. ¿Por qué razón digo esto? Porque su padre, entre otras cuestiones y virtudes, había trabajado 14 años en el Hotel Palace. Era maestro panadero y pastelero, más lo uno que lo otro. Pero había seguido formándose, igual que ellos, tanto su hermana Nerea, que no ha podido estar él hoy aquí por el devenir del negocio, como Jesús, bueno, pero al menos conocemos el sector. Puede ser que no encontremos, como os pasó con el tema del local. Sí, importante. Que no encontraran la ubicación. Bueno, María Ángeles le pasó igual un poco al principio y tuvo que entrar, luego comentaréis cada uno vuestro proyecto, tuvo que entrar en un local con una reforma a realizar enorme, pero esto es fundamental. Continúa, Jesús, y ahora sigo. Y es que he perdido el hilo, no te lo voy a negar. No, estabais con el momento de decir, oye, no hace falta invertir mucho. Ah, sí, estábamos en eso. A la hora de invertir, siempre hay que tener en cuenta, una vez que te has puesto en manos con ellos, es importante saber el dónde y el cómo lo vas a hacer. Entonces, nosotros no teníamos nada de dinero, directamente. Somos una familia trabajadora normal, que cada uno trabajábamos en lo suyo. Mi hermana y yo habíamos terminado recientito de estudiar, ella la universidad y yo una FP de grado superior, y estábamos trabajando en nuestras cositas. Y vino la pandemia, el cisne negro que te quedas sin empleo, mis padres se quedan sin empleo, yo por suerte trabajaba en un supermercado, pues no han tenido un boom durante la pandemia, no vamos a negarlo. ¿Y qué hacemos? Pues ¿qué hacemos? Pues mira, tenemos esta idea desde hace décadas de una ilusión de montarnos una pastelería. Venga, vamos a ello. Vamos a ver si hay locales con tal de... Van a cerrar negocios, por desgracia, a ver si podemos adquirir alguno que esté en un buen sitio. Pues casualidad que gracias a la pandemia pudimos adquirirlo. Yo me siento un poco mal también por los anteriores dueños, pero gracias a ello y gracias a GISA, en un año estábamos ya listos para abrir. De septiembre a septiembre abrimos. Y la verdad es que nos ha pasado de todo desde que empezamos. Fíjate, sí. Vas a tener ocasión de seguir interviniendo. ¿Qué ventajas e inconvenientes veis a la hora de trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena? Pues
que tienes que tomar riesgos de endeudarte, de... ¿Es mejor, es peor? Vas a perder mucho al principio, pero luego... Quizás no. volverá a ganarte. Sí. Hombre, yo sé, Es que es una cosa que yo cuando hice el plan de empresa, creo que deberían decir, cuando vas a este tipo de cosas, vas a perder mucho. Tú lo has dicho. Nunca te dicen, pide un préstamo, si tienes, imagínate, ¿qué cálculo es en el plan de empresa dice más o menos lo que te va a costar hacer el negocio, ponerlo en marcha? Deberían decirte que pidas más dinero para poderte mantener el tiempo que no ganas nada. Es que estás un tiempo que nadie te conoce, entonces no, y más en mi caso que era una empresa de servicios. Deberían aconsejar a la gente que pida más dinero del que cree que debería pedir, porque siempre te quedas corto. Y eso toda la gente que yo conozco a mi alrededor que tiene negocios similares dice lo mismo. Que No es siempre malo. te quedas corto. No es malo endeudarse, evidentemente. Fijaos, va al hilo de lo que comentaba María Ángeles. El libro negro del emprendedor. Si he querido arrancar con esa diapositiva, es porque hay cuestiones que no se cuentan, que van al hilo de lo que decía María Ángeles. No, tú puedes, tienes capacidades, capitaliza tu seguro de desempleo. Es decir, hay que aprender, lo decía antes, el fracaso ajeno, más que del fracaso propio. Llegado el caso, sí habrá ocasiones, Ángeles, en los que haya que endeudarse, no es malo, siempre y cuando tengas un plan, como decía el compañero. Tengas una idea de negocio y un modelo, hasta fijaros, algo contrastado. Yo me acuerdo que su padre decía, Javier, no hay nada similar a lo que hay en Getafe. Es verdad que dándole la vuelta le puedes decir, plantearos el por qué no hay algo en Getafe así. Quizás no haya mercado, quizás la idiosincrasia del producto no gusta. Es decir, todo está inventado, pero en ocasiones ese es el proceso de reflexión en el que nosotros, a la persona que viene, les contamos qué vocación tienes, qué circunstancias has tenido, estás teniendo, tienes la parte doméstica cubierta, pues ya de por sí es duro todos los días abrir el establecimiento. Usama tiene una academia de estudios y me decía hace 2 días, joder, Javier, al principio, fíjate, en enero hemos tenido muy poco alumnado, ahora ya vienen cada vez más personas y se está recuperando la actividad, pero claro, ojalá las empresas fueran así, ¿no? Realmente como son. Y a veces la mala entendida, y ahora hablaremos de rasgos de una persona emprendedora, la mala entendida resiliencia, os suena el término, ¿verdad? La capacidad que tiene un objeto, lo utilizan en física de materiales, de recuperar su forma, ¿verdad? Tú que eres ingeniero aeronáutico te voy a contar, de recuperar el estado normal. Bueno, pues a veces esa resiliencia mala entendida hace que la persona en cuestión pierda todo lo habido y por haber. Bueno, pues todo eso es lo que muchas veces forma lo que yo llamo la cultura empresarial de nuestro país. Qué tonta fuiste, ¿para qué te metiste en una empresa? Ni se te ocurre, Alex, hacerlo con tu hermano. Las medias no son buenas. Todo eso forma parte de una cultura emprendedora que cada vez va quedando en desuso y que va surgiendo otro modelo. No somos, yo siempre lo comento en los institutos, o lo comento hoy a personas jóvenes como vosotras, no somos peor que Suecia, somos ya incluso más altos, les disputamos campeonatos de balonmano, pero fijaos, hay incluso a veces características hasta religiosas. Ellos son protestantes, los suizos, los suecos. Había señores que os sonarán, Erasmo de Rotterdam, Calvino, llegarás al cielo creando riqueza. Nosotros hemos tenido otra cultura, venimos de otra cultura judeocristiana, distinta, diferente, que hace que todos esos elementos, emprender en España, no hayan sido en años, décadas anteriores, tan fácil. Eso afortunadamente está cambiando, ¿no? Y bueno, pues como os comentaba, os resumía, no es malo trabajar para alguien o trabajar para ti. Puede haber empleos maravillosos, que trabajes para alguien, te sientas realizado, tengas un buen salario, o, como me decía una emprendedora hace pocos días en un encuentro empresarial, Javier, tengo 53 años, he ganado dinero, tengo una situación cómoda, pero me siento vacía, y ni siquiera mi marido confía en mí y quiero poner en marcha una empresa.
también sería digno de comentar el por qué muchas veces vosotras os cuesta también emprender de manera más difícil, porque la financiación a veces, cuando viene una chica joven frente a un chico joven, la pueden mirar de una forma o de otra. Hace pocos días también me comentaba una empresaria de Getafe con 75 nóminas todos los meses: Javier, yo monté mi sociedad con 3.000 euros, me lo pagó mi hermana, fui a la notaría, firmé las escrituras, y cuando me marchaba a la notaría escuchaba al señor notario decirle a la persona que estaba con él: esta escritura no la guarde usted de forma muy... porque esta señorita va a cerrar en pocos meses la empresa. Hoy en día es una empresa con 75 nóminas y vamos a visitarlas con alumnados de institutos. Quiero decir que todo eso hace que en España no siempre haya sido hasta bien visto montar un negocio. Claro, a semejanza de un, como si esto es un símil de un iceberg, claro, esto es lo que se ve, ¿no? Si ahora hablara don Amancio Ortega o cualquier otro gran persona empresaria, dirían: fíjate lo que has conseguido, el emporio que... Hoy Jesús decía: no, esto vamos con visos de crear un gran proyecto, un emporio, creo que has dicho. Sí, directamente. Empresarial. Bueno, los hechos le van dando la razón que, a pesar de arrancar endeudándose mucho y tal, como decía María Ángeles, bueno, tiene buena... Pero la realidad es que por debajo de todo eso, y por eso os preguntaba antes, ¿cómo veis a una persona empresaria? Creo que has sido tú o tú, sufridor, ¿no? Alguien ha dicho sufridor. Sí. Beatriz también lo ha dicho, ¿no? Ha sido tú. Todos esos elementos, ¿y cuáles más os imagináis que debe reunir una persona que tenga una empresa, que quiera montar una empresa? Contadme. Un trabajador. Tenaz, ¿no? Pero no excesivamente resiliente. ¿Veis? Si hiciéramos un estudio sociológico, en eso también nos ganáis muchas veces las mujeres, en esa perseverancia diaria, ¿no? ¿Qué más? Venga, tiraros al barro. Venga, Jesús. La verdad es que leyendo todo eso, pocas cosas se me ocurren. Venga, Camila, que te ve muy callada. ¿Creéis que está todo? Determinación, a lo mejor. Determinación. Ser realista también, un poco. Claro, porque tú puedes obstinarte en pensar que tu idea es maravillosa, todo lo porfías además a la idea, pero la realidad es que el mercado te dice que no te la compramos. Muchas veces esa falta de realismo hace que tu proyecto no te das cuenta que no estás, ¿por qué no? Y hay cuestiones, como os decía antes, nadie nace enseñado, uno se puede formar en áreas o rodearse de gente. Cuando os decía la cultura empresarial de este país, no es malo crear una empresa a medias. Lo que es malo es hacerlo mal desde el punto de vista legal, normativo, económico. Fijaos, ese libro que os enseñaba, cuando lo leí, había una de las recomendaciones: antes de empezar la empresa, acuerda con tus socios cómo cerrarla. La gente dice: oiga, nos hemos vuelto locos. Bueno, pues sí, es decir, no es malo, cada persona tiene un rol, tiene unas capacidades, pero quizás, fijaos esto de una charla que tuve hace muchos años, momento del café, proyectos con varias personas, hablas con él, pues mira, mi modelo de empresa, Javier, es este, así y tal. Te ibas a la otra esquina, media hora después, y su socia decía: no, el modelo de empresa es todo lo contrario. Es decir, muchas veces ni ese plan está acordado. No es malo emprender a medias, no es malo montar una empresa conjuntamente, pero tienes que tener, digamos, yo siempre les digo, en la sala donde atendemos, o en las salas,
que incluso hacen una tormenta de ideas, varios socios, bueno, les ha pasado también a ellos, ¿verdad, Usama, Camila? Digo, no, si es bueno, que discutáis antes de, y que os tiréis de los pelos. Lo malo es cuando arrancas y ves que en el 5.º mes ahora voy a hacer A, o voy a hacer H. No, máxime si uno de los socios, eso de la toma de riesgos, oye, mira, a mí la incertidumbre, pues difícil, si quieres montar una empresa y convives muy mal con los riesgos, o soy una persona muy pesimista. Entra la señora, como yo siempre lo comento de su madre, entran a la pastelería y aquello es un mundo de arcoíris, pero es una manera de fidelizar a la clientela. Tu madre yo la veo todos los días, observo, una cuestión también de emprender, ser observador, se conocen los nombres de todas las personas. De todos y cada uno de a los todos clientes. les llama por su nombre y apellidos, falta poco, y hasta los gustos y las preferencias. Una barra de... No, hoy quiero probar las pastas. Bueno, pues una persona optimista, dentro de un orden y que tenga un plan, ¿no? Tenacidad, decía antes Beatriz, creatividad. Fijaos, esto también lo digo. Esto que hay aquí se llama creatividad. ¿Sabéis cuánto cuesta? 0, es gratis. Muchas veces la persona en cuestión está incluso queriendo contratar, gastar un dinero que no tiene, cuando dices, si no se te ha dado cuenta, es verdad. Tomaba un café con otro empresario de Getafe, Ángel Rodríguez, yo creo que le conoces tú, María Ángeles, fue a visitar una empresa que tiene 35 nóminas, en el año 86 creo, es una empresa que hace vinilos, serigrafía, él hace consultoría de ingeniería, y cuando le contaba el problema que tenía, decía, joder, chico, me estás dejando, pues eso es lo que me pasa. Muchas veces no ver con la realidad las cosas, o que te tenga que decir alguien desde fuera la circunstancia que te está aconteciendo, hace que, es decir, muchas veces nos obstinamos en nuestro propio ideario, nos empeñamos en algo, y la realidad es que o cambias o el mercado te va a cambiar, ¿vale? Bueno, eso existe y, como comentaba antes, los mercados cambian, las circunstancias hoy son así, mañana pueden ser otras, y tienes que tener cierta flexibilidad, ¿no? Un emprendedor de Getafe llamaba a su empresa Bambú, diseñó una metodología, ¿le conoces? Yo creo que le conoces, Nani, César Criado, Bambú Software. Él creó una metodología, se llama Bambú, y él contaba su mitología. Todo emprendedor tiene que tener su mitología. Es decir, Javier, es una metodología flexible que se puede ajustar a distintos programas informáticos. Es decir, bueno, hay que adaptarse. Es lo bueno que tienen las pymes, ¿no? Entre otras cosas, las empresas pequeñas, ¿no? Estudiar la idea, y lo que os comentaba antes de ese ambiente. Yo recuerdo cuando comencé hace 22 años a trabajar en desarrollo local, en una zona norte de Madrid, que llegaban emprendedores de fuera venían de la ciudad, y bueno, a la hora de montar un negocio en un municipio, en un territorio muy pequeño, hace que lo mirasen con lupa. Su principal obstáculo era el ambiente hostil que tenían de los habitantes de ese pequeño pueblo ver hacia el nuevo. Eso también a veces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Puede ser que tu idea sea buena, pero no estás ubicándote en el negocio, en el enclave geográfico adecuado, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos cuando viene una persona emprendedora al servicio? Bueno, digamos un itinerario. Hay una primera sesión que incluso les hacemos un borrador de plan económico financiero, es decir, lo suelo decir en tono jocoso, permitidme la expresión, les hago ver la hostia, es decir, con la herramienta que luego veremos, creo que está colgada, Nani, ¿no? El plan económico, vea, es una herramienta que compartimos con Barcelona, en la cual se ve la proyección a 3 años vista. Nosotros les traducimos en números lo que ellos cuentan que tienen como idea, y como os decía antes, tiene un reflejo económico. Algo que hicimos de nuestra agencia hermana, sesiones grupales, que ahora todavía desafortunadamente no estamos haciendo, y es juntar, lo copiamos de Barcelona,
juntar a varias personas que tienen la idea de montar un negocio. Al principio nos pareció muy alocado, cuando fuimos hace muchos años a Barcelona a visitar sus instalaciones, y claro, yo le preguntaba a un responsable del área, bueno, este señor que tiene barba, que tiene 20 y tantos años, pues es que no quiere necesidad ni quiere a este otro señor con gafas, o a esta otra señora de ahí, contarle su vida y su... Claro, vimos que era sumamente útil. ¿Por qué? Porque aparte que para ellos era una manera de testar su idea, estaban vendiendo su producto, su servicio, era una forma también de salir fuera y contar lo que querían hacer. Es decir, unos podían aprender de otros y para nosotros también era muy útil, por cuanto a veces, bueno, Crudo lo sabe Nani, lo sabe Beatriz, muchas veces nos falta tiempo para atender a todas las personas que pasan por un servicio, sea de asesoramiento laboral, de juventud o de empleo por cuenta propia. Es una forma también de economizar recursos. Y les hacemos, digamos, ese itinerario. El último, en primera instancia, puede ser el apoyo a la financiación con convenios como el que os decía de la Caixa, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el año pasado, 9 personas de la ciudad se beneficiaron de esos microcréditos, que tienen un interés muy pequeñito, de un 5,90, con 6 meses de carencia. Bueno, como os decía antes, no es malo financiarse en parte externamente, y como decía María Ángeles, es una manera de no agotar mi pulmón, porque es lo que les comento cuando vienen y les enseño esto, ponen los pelos como pum, claro, les ponen los pelos como, ¿y esto qué? Esto parece una nave de Star Trek, cuando ven la hoja económico-financiera. Claro, problema, hacen el cuento de la vieja. No, Javier, yo tengo calculado cuánto tengo que vender para cubrir, pero yo siempre en tono igualmente jocoso les digo, tú tienes un defecto muy feo, Jesús, o tú, Usama, y es que comes todos los días. Es decir, las empresas se montan para ganar dinero. Hay incluso a veces rasgos que se repiten estadísticamente en vosotras. Digo, esto no es una empresa, o sea, perdón, no es una ONG, es una empresa. Tenéis que ganar dinero, es decir, tenéis que cubrir, punto número 1, punto número 2, ganar un salario, vivir de ello dignamente. Y es que lo que comentaba María Ángeles antes, tienen que comentar cuestiones a veces que no tienen en cuenta, es decir, me hace falta financiación. Las empresas cierran porque no tienen pulmón. Yo comienzo vendiendo sobre mi plan de negocio 1.000 euros, pero mis gastos son de 1.200. Arranco con un déficit de 200 euros el segundo mes. Ojalá fuera en el caso de estos señoritos, ¿vale? María Ángeles sí puede contar eso, Usama, que han tenido muchas veces más pérdidas que ingresos. Ellos habéis ido cubriendo, ¿no? Sobre la evolución que tenéis, ¿cómo vais? Mi caso es un poquito especial, la verdad. La recepción que hemos tenido en Getafe ha sido espectacular. Entonces, pero sí que podemos decir, de la total de la financiación, nosotros empezamos el 16 de septiembre con apenas 1.000 euros más en la cuenta. Con eso no nos llegaba para pagar luego la hipoteca si teníamos pérdidas y tal. Lo que pasa es que no sé si hemos tenido suerte, lo hemos trabajado bien y lo hemos podido sacar eso adelante. Pero ya os digo, nosotros no teníamos pulmón, mi padre tenía pesadillas directamente por las noches. Fijaros, dejadme en este punto. Uno de los factores de fracaso que se menciona en el libro es no puedes adecuar la situación personal que tengas, tengo una hipoteca de X, tengo un gasto de A, una enfermedad que cubro el servicio médico a mi familiar, adaptarlo a la empresa. Muchas veces un error es, tengo una cuenta para todo, Javier, no, perdón, una cuenta es de tus gastos personales y otra es de la empresa, nada que ver. Continúa. Y pues quería también, en la anterior diapositiva había un punto aparte al final de la de apoyo para la financiación que yo quería recalcar, sobre todo la cumplimentación de las subvenciones. Gracias a GISA y a los convenios que tiene podéis también acceder a un montón de subvenciones que de la Comunidad de Madrid, de Getafe, hay un montón, que os va a ayudar mucho a tanto a la financiación, vienen después, eso es cierto, o sea, vienen después, pero también es un paso más
que nos da una bocanada de aire, como estábamos haciendo las referencias. Y aquí tengo que contar una anécdota, lo podría contar ella en primera persona, porque dijo, esto no es lo usual. Una tarde de viernes que yo venía de comer con un compañero del ayuntamiento, Manuel Abolafio, dije, mira, han abierto este establecimiento. Yo siempre llevo mis tarjetas. Tengo un defecto muy feo, me encanta mi profesión. Disfruto, para mí no es trabajar. Hubo un momento, lo cuento como anécdota, no en clave personal, de verdad, logré abrir una tarde Getafe Iniciativas. Todos los miércoles se abre el servicio. Era necesario en una ciudad de 200.000 habitantes abrirlo. No quiero colgarme ninguna medalla, soy servidor público y me encanta mi trabajo. Pero una tarde de viernes, continúa María Ángeles, cuéntalo, porque es verdad, van relacionado de las ayudas. Sí, estaba, pues nada, estaba ahí con una clienta y pasó él, siguió mirando el escaparate y me llama al timbre y me dice, hola, pues abierto hace poco, me dijo, sí, dice, ¿y por qué no has venido aquí? Y yo, no sé, es que no te conozco, no has venido, ¿no? Y yo, no. Pues mira, toma mi tarjeta, es que ¿tienes alguna ayuda? Yo no. Es que no te entiendo, pues toma mi tarjeta y llámame. Y ya hablamos, te cuento un poquito y tal. Y claro, me estuve informando de lo que estaba diciendo Jesús, de las subvenciones que hay y tal, y gracias a eso conseguí una ayuda del municipio. Ya tenía una de la Comunidad de Madrid, porque es verdad que eso sí que lo moví a través de los emprendedores. Aquí en Getafe tenéis lo de emprendelo.es. Sí, que es la Comunidad de Madrid, es un servicio. Sí. Pero claro, eso te cubre en una parte, pero lo que es el municipio de Getafe tiene otra gestión distinta, y eso fue lo que me informó Javi, que fue lo que pude yo ya tramitar, mover y gestionar, y al tiempo me vino la ayuda. A ver, también os cuento el lado oscuro. Dentro del lado oscuro de emprender, no todas las ayudas se conceden, no todas las ayudas se ajustan al perfil de la persona emprendedora, tienen su dificultad. Cuando la pandemia, algo que desgraciadamente sucedió y afortunadamente vamos recuperando, muchas personas no tenían el certificado digital, todo ya se hace a través de ese procedimiento. Este país todavía teníamos cierta reparo, falta de capacidad con esa cuestión, no sabían tramitar una ayuda de ese modo, es decir, no siempre se conceden. Jesús lo ha comentado entre líneas, ellos han acogido, son una de las 23 empresas, bueno, vosotros también habéis creado una sociedad limitada laboral recientemente, y Usama y Camila van a crearla también, porque es verdad que Usama es empresario individual. Ahora comentáis vuestro proyecto, lo que estáis haciendo, ¿vale? Pero es verdad que todas las ayudas tienen algo que se llama concurrencia competitiva, es decir, hay un presupuesto cerrado, y en muchas ocasiones hay una convocatoria, un año X, muchas personas y poco dinero. Afortunadamente, la Comunidad de Madrid, en el ámbito de la ayuda de economía social, voy a crear una cooperativa, una sociedad limitada laboral, no existe, con lo cual el presupuesto se repone y acceden todas las personas que lo piden. Pero es verdad que, bueno, yo tengo esa manera de ser, pero no todos los días aparece un técnico del ayuntamiento, no para inspeccionar la licencia, sino para decirle, oiga, ¿usted ha recibido esta ayuda? Pues no, ¿qué es eso? Oiga, venga usted. Al final, cuando os decía al principio que Getafe, Gijón y Barcelona fueron las 3 ciudades que pusieron en marcha este servicio, nadie es perfecto, muchas veces, como suelo decir yo, papá Estado falla, pero es verdad que todos estos mecanismos ayudan todos los días en muchas ciudades, y en esta ciudad existe, doy fe, y hay personas que lo atestiguan y lo corroboran, y aquí hay personas que lleváis muchos años trabajando antes que empezara yo, que es verdad que, oye, tenemos un gran comercio local y tenemos una serie de servicios y de empresas, más de 8.000. Recuerdo cuando un antiguo alcalde, ¿verdad, Nani?, decía, es que en España, es que en Getafe hay más metros de suelo industrial que el País Vasco junto. Es que es verdad. Y para eso, cuando os decía la frase del libro, como todo en la vida hay que tener voluntad. Aquí se han hecho cositas, hacen cositas que vosotros, como personas jóvenes del municipio, ciudadanos jóvenes, vais a poder optar. Caso que hace 35 años, si este señor, esta señora, o cualquiera de las personas que estamos aquí, que hubiéramos querido montar una empresa, no hubiera sido tan fácil, entre comillas, ¿vale? Usama, tu turno. Camila, quiero que contéis lo que hacéis, ¿no?, en 2 minutos, porque participéis, habéis estado, estáis, y queremos daros la voz. Vale, pues empezaremos si quieres.
Yo tengo una academia aquí de formación, bueno, de enseñar a aprender, una academia de apoyo escolar, y empecé con Gisa, pero no empecé con Javier, empecé con Beatriz, y fue justo un mes antes de pandemia, abrí un mes antes de pandemia, así que lo que decía del cisne negro, Javier, es muy real. Yo tenía, por ejemplo, pedí un poco más de dinero porque yo ya contaba con, oye, quiero sobrevivir 6-7 meses más, a ver qué tal, pero eso se fue en pandemia. Y nada, luego casi lo dejo 1000 veces, pero luego volví y cada día es un poco una aventura. No es fácil, ya pues decía Javier, y lo que decís todo no es fácil, tampoco es tan romántico de, oh, qué bonito todo, hay días que no te apetece ir a trabajar, hay días que sí. Hay meses buenos, meses malos, lo que pasa es que tienes que tener, yo creo que se basa todo en curiosidad y creatividad y un poco observar el entorno, qué necesitan los jóvenes ahora. Por ejemplo, ahora vamos a empezar un programa de intercambio con Italia, 15 días ahí, 15 días aquí, con una academia de Italia. Hay que ir viendo un poco el mercado. Y por otro lado, ella es Camila, es una amiga mía de hace muchísimos años, y los dos tenemos ansiedad y un día se le ocurrió una idea que os lo va a contar ella. Sí, bueno, pues hemos visto que muchísima gente tiene ansiedad ahora, sobre todo a partir de la pandemia, se ha visto que cada vez los números han ido aumentando más y yo pues soy una de ellas. Y bueno, un día de ansiedad pensé, me gustaría tener un sitio donde hablar con gente que esté pasando lo mismo que yo, que no sea mi psicólogo, porque hay días en los que no te apetece hablar con un psicólogo y tampoco quieres hablar con tus amigos. Si lo que quieres es que sea alguien desconocido con quien a lo mejor de manera anónima puedas desahogarte. Y como no había nada así, pues hemos decidido abrir una plataforma en la que se pone en contacto a gente que está pasando por más o menos lo mismo, de manera totalmente anónima, para que puedan desahogarse. Y luego también tiene una parte de educación emocional en la que vamos a hacer cursos para saber cómo tratar la ansiedad, cómo saber tratar el estrés, con técnicas también de mindfulness, de meditación, y una parte dedicada también a los profesionales que quieran anunciarse para que, obviamente, aparte de hablar con alguien y desahogarte, también tengas la posibilidad de encontrar profesionales cerca de ti, para, pues tanto en el ámbito de psicólogos como pues, oye, necesito clases de relajación o clases de yoga que me van a ayudar, pues que todo lo que necesite alguien lo pueda encontrar en un mismo sitio. ¿Qué formación tenías, Camila? Que no me acuerdo. ¿Licenciada en? Yo he estudiado Historia y Periodismo, Diplomacia y soy jefa de operaciones en una empresa de impuestos. Él es ingeniero aeronáutico. En mi opinión es la carrera más difícil que existe en este momento, no ahora, hace muchos años. Es decir, pero ellos sí saben convivir con la incertidumbre, el riesgo, podrían decir, oye, yo un ingeniero aeronáutico en Airbus. Yo creo que lo que aprendes en esa ingeniería es fracasar todos los días. Todos los días estudias y trabajas. No me acuerdo siempre con mucho cariño de mi primer examen de cálculo, pero yo iba encantado porque lo iba a probar y saqué un 0,2. El señor Pedro Duque me puso el salón además. ¿Tus padres son de...? Yo soy de Marruecos también, Marruecos. O sea, mis padres son marroquíes y yo también. Fijaos, ¿por qué pregunto eso? Lo hago a posta. También por romper estereotipos. Muchas veces en la cultura empresarial de nuestro país, ¿no? Y bueno, Paola, también eres latinoamericana, ¿no? Es decir, muchas veces cuando hablan del perfil de la persona emprendedora, dicen de la necesidad virtud, decía María Jesús Pedraza, y eso es una antigua jefa mía. Es decir, muchas veces cuando vienen personas a aportarnos muchas cosas a España, tienen otras formas de pensar, otras virtudes, que a la hora de llevar a cabo un negocio son, digamos, entre comillas, más valientes o conviven con el riesgo, mejor no, que una persona natural de un país. Retomando todo esto, esta es la herramienta con la que trabajamos, digamos, la parte teórica del plan de negocio. Ahí, como digo yo, tú tienes una idea, pero ahora hay que llevarla al papel, y cuando hagas eso, vamos a ver qué de viable es. Bueno, pues qué vendo, cómo. El martes, ¿verdad?, Usama ponía en un aprieto a varios jóvenes, sobre todo a uno que había tenido un negocio, decía, sí, pero ¿tu negocio a quién va dirigido? O sea, jóvenes, juventud, sí, pero ¿qué juventud? Claro, es que tienes, al final, esto no deja de ser un estudio de mercado. Es decir, cotejar lo que hay en base a la idea que yo quiero poner y ver en qué me puedo diferenciar. Hay cosas que son muy palpables, el caso de Jesús decía que no existe una panadería, pastelería, me comentaba tu padre, me comentabas tú,
como queremos y sin embargo modelasteis el modelo, valga la redundancia. Yo les decía, ¿habéis visto panaderías que hay en Madrid, Alberto Aguilera, Conde Duque, en la que el panadero se le está viendo cómo hace las... Y tu padre, me acuerdo que se quedó sorprendido un poco, sí, tal, pero yo eso no... Finalmente la puso así. Sí, no terminaba de estar convencido del show cooking y decidimos decir, papá, total, vamos a poner una pared. Vamos a ver que no hay trampa ni cartón. Claro, no es que sea bueno el producto que hacemos, que lo van a corroborar nuestra clientela, es que van a ver cómo lo hacemos. Tu padre ahora no deja de decirme muchos días que voy a desayunar eso del show cooking, y para que veáis un poco, ese también es nuestro rol como agencia. Es decir, oye, ¿eres consciente de esta tendencia, de estos cambios? ¿Crees que podrías ser capaz de hacerlo? Bueno, todo esto lo llevamos a cabo pues en el plan. Y bueno, pues en contraposición a, he calculado, sí, tengo que vender 5, Javier, 7, ¿no? Cuando se lo cuentan a Beatriz, a Enrique, a Ana, no, vamos a fehacientemente, si vas a hacer este tipo de producto, tienes este tipo de servicio, ¿qué necesidades tienes reales? A lo mejor no tienes para la fase que os decía antes, bueno, pero tengo para estas 3 fases. Bueno, ya irás modelando, irás avanzando. Les explicamos lo que os comentaba antes, qué diferencia tiene con respecto a la competencia de tu producto. ¿Tú crees que van a querer pagar por el producto o servicio? Claro, es como, yo exagero mucho, es como si en la Alhóndiga pones un concesionario de coches Ferrari. Pues hombre, creo que en ese barrio, no, incluso a lo mejor en Getafe, pues la capacidad de compra no es la más adecuada. Fijaos cómo ha cambiado también eso el mundo de Internet. Lugares que están escondidos y venden millones. Es decir, muchas veces, bueno, ¿cómo compráis? Gente joven que estés aquí. Lo veo en Internet, pero voy a la tienda. Voy a la tienda y lo compro en Internet. Eso ha cambiado también, eso también son tendencias. Bueno, pues todo eso es lo que les explicamos cuando vienen a la agencia. Las cosas entran por los ojos, ¿no? Es objetivo. Seré políticamente incorrecto. A veces al servicio han venido personas que querían montar, por ejemplo, un negocio de hostelería y su imagen no era lo más adecuada posible. Y decías, ¿cómo esta persona viene hoy así, tan desaliñada, y pretende y dice? Es decir, eso es un proceso también de reflexión de la persona muchas veces, en el que tratamos con todo el cariño y respeto del mundo. Yo siempre digo que nunca he desconfiado, nunca, de mis emprendedores, todo lo contrario. Pero es verdad que piensas a la par, el mercado le va a poner en su sitio, y muchas veces ocurre desgraciadamente eso. Bueno, es importante. Jesús también puede intervenir ahí. Le puse en contacto con una emprendedora nuestra que está acabando de diseñar su producto, su servicio. Sí, Rita. Sí, claro, cuando... ¿Por qué elegisteis Eclair? Cuenta qué es. Eclair es un postre francés. Aquí en España sí que hay locales, Eclair Madrid, por ejemplo, que son famosetes, que los distribuían, pero aquí en la zona sur, por ejemplo, no existía. Mi padre está especializado sobre todo en la pastelería francesa, más tradicional, no muy bien decorada, pero tampoco demasiado exagerada, y la cosa es, nosotros somos capaces de producir un producto muy bueno, pero no podemos mostrarlo como... La intención de decir, voy a entrar a esta tienda y voy a ver, pues es bonita, nosotros pintábamos las paredes blancas, nada más. Entonces nos pusieron en contacto con Rita y gracias a ella, otra emprendedora, ella cogió todas nuestras ideas de estos son nuestros productos, sabemos hacer esto, sabemos que está muy rico y tal, y creó nuestro símbolo, creó una imagen corporativa que hemos podido transmitir y que podemos replicar si así lo deseamos, pero que nosotros no éramos capaces, y es muy importante siempre pues, ponerse en manos de otras personas. No puedes llegar a todo,
Es imposible. No, tú sabes hasta cierto punto de algo. Puedes ser el mejor gestor que existe, pero ¿cómo llegas a los clientes, por ejemplo? Nosotros no éramos capaces de llegar, de tener una imagen. No teníamos directamente. Fijaros, el caso de Rita también es paradigmático. Persona que hace un curso de cuenta ajena, había pasado también por la agencia local, y pidieron ella y otras compañeras prácticas, y las pidieron en GISA. Rita en este momento ha pasado por ese proceso de formación, ella es salvadoreña, es arquitecto, no ha tenido todo el apoyo de su entorno más personal, lo comentamos muchas veces, ya sí, ya empiezan a creer en ella por cuanto empieza a tener clientes y empieza, bueno, y de algo que ella buscaba, trabajar por cuenta ajena, al final está trabajando también, va a trabajar por cuenta propia, también es un rol que también la agencia, recuerdo que una persona que un curso que fue cuando conocí a Cruz, a dar una charla allí, surgió otro proyecto, una de las 23 sociedades limitadas laborales, y hoy en día tiene un centro de belleza, también un poco el poner en red a personas, bueno, hoy es una prueba más, está María Ángeles, está Jesús, está Osama, el poner en red muchas veces a personas con circunstancias, similitudes, problemáticas parecidas, hace que eso, digamos, refuerce el proyecto. Os lanzo algo que va a ser muy novedoso, no por la idea en sí, y vosotras como responsables además, he lanzado una idea, ¿les ha parecido bien a los responsables? Vale. Vamos a lanzar un foro empresarial de mujeres próximamente, a modo de un lugar donde ellas puedan compartir espacios, problemas, circunstancias y a la par puedan escuchar a mujeres con un devenir empresarial muy importante que les sirva pues un poco como acicate. Esa experiencia que antes os comentaba de... Dime. Por supuesto. Contaba antes de un encuentro hace pocos días en el centro de empresas de esta persona que decía, Javier, tengo 53 años, he trabajado mucho, he ganado dinero, quiero ponerme ahora por mi cuenta y me siento muy vacía y no tengo todo el apoyo del mundo habido y por haber. ¿Qué baje? Baja un poquito el tono. Bajad un poco el tono. Y lo que os comentaba, que sea un espacio, digamos, de compartir, bueno, pues las mismas problemáticas, ¿no? Volviendo a este punto, lo que comentaba Jesús, bueno, es que hoy en día también los servicios y los productos entran por los ojos. En algunos casos es más palpable, por cuanto si es un producto de alimentación es necesario también, pero bueno, si pongo por ejemplos, hay, fijaos la campaña de BMW, ¿te gusta conducir? Más allá del vehículo y de la elegancia de un BMW, es decir, todo tiene su imagen, todo tiene su... Bueno, los logos, el tipo de Corte Inglés, ¿no? Todos lo asemejan a verde, a una imagen moderna, de buen servicio. Casos hay miles. Por cierto, de las personas que estáis aquí, las más jóvenes, ¿sabéis cómo surgió el Corte Inglés? Ah, sí, era una tienda pequeñita o algo así, y creo que es la que fue empleado, puede ser, o algo así era... Pues era un señor sastre, Eso, era muy pequeñito. que se fue a Londres a aprender el tipo de corte inglés de traje. Cuando aprendió, volvió a España y en la calle Preciados montó la primera tienda que luego, fijaos, en lo que se ha convertido. Es decir, que muchas veces, el que os decía antes, pensar en grande no es malo, pero sí tengo que ser consciente de cuál es mi profesionalidad, cuál es mi experiencia. Ojalá, como dice Jesús, dentro de 15 años tengáis un emporio a semejanza de... Pero es verdad que todo tiene su aquel. Fijaos, yo siempre cuento en el servicio, siempre comentamos lo mismo. En España lo difícil ya no es crear la empresa. Nosotros somos Punto PAE desde el 2006. ¿Qué es Punto PAE? Punto Atención a Emprendedores. Tenemos un convenio con el Ministerio de Economía y en pocos minutos damos de alta empresas. A una persona física, empresario individual, cuyo DNI es su CIF y su nombre y apellido es el nombre de su empresa, en 25 minutos le doy de alta, con fecha del día siguiente.
sea Beatriz, sea Ana, Enrique o yo. O sea, el problema en España ya no es, oye Javier, que quiero dedicarme, como hace pocos días Clara, consultora, va a trabajar para una empresa finlandesa como consultoría empresarial por cuenta propia, y en poco más de media hora, al día siguiente iba a empezar a facturar unos trabajos de economía colaborativa. Es decir, no es ya lo difícil montar la empresa, y si es una sociedad igual. Hoy creas el borrador de sociedad limitada, mañana firmas escrituras en las notarías que están conveniadas con el ministerio, ellos eligen la hora y al día siguiente, imaginaos que se hubiera hecho ayer, hoy firmas, mañana, viernes, estarían en situación ya de facturar. Es decir, el problema en España, repito, no es ese, ¿verdad, María Ángeles? Hay otros, una reforma de un local, bueno, tú tenéis la maldita experiencia de otro banco que nos quería financiar. Sí, exacto. Muchas veces la persona que viene a nuestros servicios requiere algún tipo de instalación. Si es un negocio de internet, estamos hablando a lo mejor de un coworking. Si es un local con un pequeño almacén, estamos hablando de una pequeña oficina en la que pueda dejar mis productos con unas mínimas condiciones de seguridad, etcétera. Para eso tenemos el centro de empresas. ¿Veis? Es un último espacio que se hace, pues fue con un proyecto europeo además, en el año 2010. Y bueno, os decía, los mercados cambian, el tipo de negocios cambian. Por tanto, hoy en día es posible trabajar o en casa o desde fuera de casa, en una instalación moderna, con un precio, fijaos, hablamos de 110 euros en un puesto que llaman colaborativo. Es decir, hoy no tengo por qué tener una oficina y gastarme 500, 600 euros. Tener un lugar donde me traen la correspondencia, donde trabajo, puedo tener una videocall, una videoconferencia con un cliente mío que está en Hamburgo y no tener un coste demasiado a soportar, como puede ser un caso tuyo, María Ángeles, o el de Usama. Luego os comentaba antes de las ayudas y subvenciones, existen, hubo un periodo de tiempo en el que no había ayudas, afortunadamente vuelve a haberlas, pero todas tienen su procedimiento, ¿de acuerdo? Hoy en día todas se tramitan con un certificado digital, una plataforma, sea la Comunidad de Madrid, sea un ministerio, pero es posible pedirlas en función, muchas veces, porque sea un producto. Estoy pensando hace pocos días, pues fijaos, creo que la he traído, además, para que veáis que existen. Por ejemplo, además, pensando en mujeres, un programa del Ministerio de Industria, lo que llaman el programa Neotec, para mujeres emprendedoras. Bueno, esto tiene unas condiciones, unas circunstancias, con un procedimiento. Bueno, todo esto lo colgamos en nuestra página web y de esa forma la persona que venga y se ajuste puede pedirla y si tiene dudas al respecto de cumplimentarla, se le pueda ayudar. Otro campo de trabajo de la agencia es el de ayudar a las empresas. Ojalá en tu caso, en el de María Ángeles, dentro de 10 años tengáis otra circunstancia, tenemos 7 empleados, tenemos otro tipo de necesidad, etcétera, ¿vale? Y podamos ayudarles en este ámbito. Esto que veis aquí de mesas de innovación, lo hemos retomado recientemente. Uno, o se tratan temáticas muy concretas y muy especializadas, en el cual a una empresa se le invita y explica cómo hacer ciertas cuestiones. Hace pocos días una empresa de marketing de 2 emprendedores nuestros explicaba cómo acceder a redes sociales y mejorar su presencia en Internet, y otras empresas o emprendedoras del municipio asisten gratuitamente. Todo eso se hace en el entorno del centro de empresas y con un café, de forma, digamos, amena y agradable, en la cual finalmente luego pueden, pues, intercambiar tarjetas y, en definitiva, hacer negocio. Lo que habéis visto de los emprendedores. Y bueno, pues aquí acaba mi exposición. Daros las gracias por vuestra atención y abierto a preguntas que queráis hacer a Jesús o a María Ángeles, a mí en mi caso. Bueno, yo tenía una pregunta muy concreta que realmente, bueno, aquí en España, bueno, en España en general, siempre se cuentan las historias de los que triunfan realmente.
pero muchas veces cuando escuchas su historia es un poco kamikaze, porque no, yo todo lo que tenía lo puse y no sé qué, pero eso aquí en España realmente no se debería hacer, porque no es como por ejemplo lo que se cuenta de Estados Unidos, que hay gente que dice, yo me arruiné 7 veces, como tipo algo que sea el Donald Trump de esta gente. Y eso aquí no se puede hacer, aquí te arruinas uno y estás en el... Claro, fijaros, eso no lo he comentado. Sí he comentado, y fijaros cómo comenzaba la presentación, con ese lado que no se cuenta. En las charlas de asesoramiento de las personas que vienen al servicio, sí les cuento y diréis, Javier, eres demasiado osado o demasiado pesimista, todo lo contrario, que emprendáis con cabeza y con responsabilidad. Les hablo del artículo 1911 del Código Civil Español. La persona deudora afrontará con sus bienes presentes y futuros la deuda al devenir que haya generado su empresa. Es decir, en España hay una creencia que si soy empresario individual lo pierdo todo, mientras que soy persona física, soy persona jurídica, una sociedad, no pierdo nada. La realidad es que no existe, como tú bien dices, una ley de segunda oportunidad real anglosajona en la que, oiga, yo cerré mi empresa, fue ajena dicho cierre por mi mala actitud, todo lo contrario, un cisne negro, un factor externo. Yo tenía en San Francisco un despacho de abogados, la falla de San Andrés provocó un terremoto, me he quedado sin oficina, tenía una hipoteca, y tú al día siguiente, en ese país, en Estados Unidos, tiene cosas magníficas, puedes volver a facturar y a trabajar. La realidad es que en España no existe una ley tal cual. Yo suelo comentar que puedo presentaros a maravillosas personas de Getafe que hoy en día son zombies, personas que no van a levantar ya su vida, porque deben 200, 300 o 500.000 euros. Y son personas honradísimas, eran personas trabajadoras, tenaces, no es que fueran kamikazes, hicieron su empresa con mucho sacrificio y esfuerzo, pero desgraciadamente, circunstancias, pensad en la crisis del 2008. Había empresas que trabajaban muy bien, generaban, tenían muchos empleados, pero quizás dependían en exceso de un sector, llámese el inmobiliario, cobraban a 3, 6 meses y cuando pasó aquello dejaron de ingresar. Sin embargo, quiero decir que es verdad lo que comentas. Todo eso, repito, de hace ya muchos años, desde GISA tratamos de decir, tenéis que emprender con cabeza y con responsabilidad social. No vale toda persona para emprender, porque no sabes convivir con el riesgo, con la incertidumbre, te faltan mimbres, no es que seas kamikaze, es que quizá tu idea no tiene base y además no tienes dinero. ¿Por qué no trabajas por cuenta ajena? Siempre le derivamos a la agencia local de formación y empleo, entra en un programa de inserción sociolaboral porque, oye, tienes una profesión, ¿por qué no intentarlo? Adecúa tu capacitación. Bueno, tratamos, ¿verdad, Cruz?, de trabajar pues transversalmente. La realidad es que, repito, no estamos en el mejor de... Yo espero y confío que el año que viene, con la nueva ley de autónomos, se subsanen todos esos obstáculos. Se han venido haciendo cosas bien, desde el 2010 para acá, por ejemplo, por poner fechas. Pero pensad, el régimen de autónomos es del año 70. Siempre ha habido un desfase. Régimen general, trabajo para alguien; régimen de autónomos, trabajo para mí. No es fácil. Y no es mejor trabajar para mí que trabajar para alguien. Depende de las circunstancias, tu capacitación, tus inquietudes, tu motivación. Vuelvo al caso de esta persona que os decía. Tengo capacitación, Javier, he ganado dinero, he conocido personas importantes, pero en este momento de mi vida, a mis 53 años, quiero trabajar para mí y no encuentro ciertos mimbres. Yo creo que en ese sentido mi exposición es positiva, constructiva, pero desde la realidad, no mi exposición, la exposición que tratamos de hacer siempre, cada los técnicos de GISA, de asesorar con la mejor de las
creencias hacia la persona que viene. Creo que es el mejor servicio que podemos dar como servidores públicos. Es decir, puedes hacerlo, pero tienes que contar con estas cuestiones, estos requisitos y estos mimbres. Hay personas que montan su proyecto, pasado un año, estoy pensando en una emprendedora ecuatoriana maravillosa que cuando vino dice, yo hago repostería creativa, pero Javier, no tengo dinero para un local, una licencia, lo hacía desde casa y estaba testando su producto, su servicio y gustaba. Un año después apareció por el servicio, preguntando además por mí, Javier, ya facturo 3.000 euros, pero claro, estoy en negro, vamos a darle ya la parte formal. Hoy en día tiene una pastelería en Getafe, modesta, maravillosa, y ahí está. Quiero decir que hay circunstancias que a veces imposibilitan, pero emprender, claro que se puede, pero con cabeza y responsabilidad. Pero yo algo que querían poner una ley así, de ese tipo, de una oportunidad o algo así. Existe, pero no es, como tú comentas, no es una ley anglosajona tal cual. Viene a decir que paga usted ciertas deudas y, digamos, no, oiga, no estoy en situación de pagar todo lo que requeriría para poder empezar de cero. Eso sí existe en Estados Unidos. La condonación de la deuda. Vamos. Claro, yo por ejemplo digo que el mejor país para emprender en este momento es Francia. ¿Por qué? Porque tienes un desembarco suave, con una serie de ventajas y que según vas avanzando, vas pagando en función de la facturación y en función de los servicios que quieras tener. Aquí sabéis que hay una de las cuestiones a mejorar, son los tramos de pago, pero aquí la realidad es que si vendes o si no vendes, tienes que pagar ciertas cuantías fijas. Es verdad que existe la tarifa plana de la ley del 2013 de emprendimiento, eso mejoró, no cabe duda. Por ejemplo, vosotros pagáis una tarifa plana por ser sociedad limitada laboral, de 135 euros, no son 400, pero digamos que hay países como Holanda, Alemania, Francia, que tienen, digamos, más fácil ese desembarco inicial, ¿vale?